¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con los ejemplos que estamos haciendo porque prácticamente esta semana, esta es la última clase de lo que revisamos acerca del RIMPE. La próxima semana ya comenzamos con un nuevo tema de tributación que hace referencia justamente a los agentes de retención, ¿sí? Pues es que quiero que me indiquen ahora antes de comenzar y seguir con los ejemplos que estábamos el día de ayer, si tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez, o estamos todo claro para poder avanzar. Inge, buenos días. Buenos ¿Me días. puedes repetir un ítem más? Claro, vamos a hacer otros Eh, ejemplos. Hoy Ya. vamos a trabajar varios. Buenos días, el maestro, ¿cómo es, Aarón? Verá, el ejemplo que nos dio era para el RIMPE emprendedor y para los de RIMPE es más sencillo porque nos toca pagar. Claro, súper sencillo. Ya vamos a hacer ya. Así como estamos trabajando el día de ayer, hacíamos primero el ejemplo en Excel para que conozcamos el porqué de las cosas y cómo nos calcula también el formulario del SRI, pero también vamos a hacer en el formulario, ¿no? En el SRI en línea, como hicimos ayer, tal cual, ¿sí? Sí, lo que pasa es que yo estoy en RIMPE, entonces sí quisiera aprender para hacer. Claro, ya hicimos uno de RIMPE, pero en este caso hicimos de RIMPE emprendedor. Me imagino que usted necesita de RIMPE negocio popular, ¿no es cierto? Negocio popular. Ya, muchas gracias. Eso nomás. Justamente en este ejemplo que vamos a ver a continuación, ya tenemos el ejemplo de RIMPE negocio popular. A ver si me ayuda con la lectura, por favor, aquí, justo donde le voy a pintar, ¿ya? Este enunciado, que me ayude con la lectura. El señor Raúl Tello, en el año anterior, 2021, tuvo ingresos de 10,000. Para el año 2022 generó ingresos de 8,000. Muy bien, ¿qué tenemos como referencia entonces? Siempre debemos tener como referencia el año anterior para nosotros el año que está vigente. Miren, por ejemplo, ahora estamos 2023, ¿no es cierto? Pero nosotros para comenzar el 1 de enero del 2023 ya debíamos considerar los ingresos que tuvimos el año anterior. ¿Qué tal si yo ya el año anterior sobrepasé los $20,000? Es decir, que en el año 2023 yo empezaría a tributar o a ejercer todas las condiciones que me pone la normativa conforme al RIMPE emprendedor, ¿verdad? Porque yo en el 2022 fui negocio popular, pero como superé los ingresos, los $20,000, ahora en el 2023 yo sería RIMPE emprendedor, ¿verdad? Esto de igual manera, en el ejemplo que les estoy presentando, miren, en el año 2021 el señor toma como referencia que tuvo ingresos de 10,000. Con $10,000, ¿a qué RIMPE pertenece? A ver, ¿a negocios populares o a emprendedores? Negocios negocios populares. populares. ¿Verdad? A negocios populares porque no sobrepasa la cuantía que nos establece la normativa, es decir, los $20,000, ¿sí? Entonces, como nosotros ya identificamos el primer paso que dice identificar cuál es nuestra clasificación dentro del RIMPE, entonces nosotros ya conocemos que somos RIMPE negocios populares, ¿verdad? RIMPE negocios populares. ¿Sí o no? Sí. Ese nosotros ya sabemos. Entonces, como nosotros ya sabemos, miren, tomamos como referencia eso. Y me dice, en el año 2022 generamos ingresos por $8,000. Muy bien. Es decir, menos ingresos también de lo que tuvimos en el 2021. Y ahora, nosotros, con estos ingresos de $8,000, también nos basamos en la tabla, ¿no es cierto? Pero en la tabla, ¿qué nos dice? Miren, voy a copiar esto también acá para que vean. Miren esto. Segundo. Ya, ahí miren. Esto voy a poner acácito nomás. Miren. Un poquito. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos, miren. Y de igual manera voy a copiar esto, el renglón, para que ustedes vayan identificando también, ¿ya? Miren esto. Nos encontramos entonces con ingresos de $8,000. ¿En dónde? En el primer renglón, ¿no es cierto? Porque no sobrepasamos los 20,000. ¿Y qué nos decía la normativa? Si no sobrepasamos los 20,000,
y somos considerados como RIMPE negocios populares, nosotros vamos a pagar una tarifa del impuesto, no una cuantía del impuesto de $60. ¿Sí ven? Porque aquí, miren, ¿qué nos dice acá? 0 de porcentaje del tipo marginal, es decir, que si yo multiplico 20,000 o los de 8,000 por 0, me da 0, ¿no es cierto? Más la fracción básica que ya me da un impuesto, como les dije, de cajón, me da ese impuesto de $60, pues pagaremos solamente los $60, ¿sí? Por ser RIMPE negocios populares. Pues es que debemos identificar, ¿sí ven? Con los ingresos que tenemos, porque yo les dije, en RIMPE no nos interesa los costos y gastos que se haya incurrido en el periodo fiscal o en el ejercicio fiscal, sino que en RIMPE nosotros vamos a tributar sobre los ingresos que hayamos generado, ¿verdad? Justo como hicimos en el ejemplo anterior, a eso nos basamos, a los ingresos. Y miren, hemos identificado entonces que en RIMPE vamos a pagar $60, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Hasta abrir el SRI. Se le acercan a nuestro Señor Jesucristo tres grupos: los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se le acercan para hacer la pregunta. Ya les abro el SRI. Un segundito nomás. Déjenme ver quién está como negocio popular aquí. ¿Haces todo esto? ¿Quién te da autoridad para actuar así? Ellos veían la autoridad de Jesús y por eso es la pregunta. Habían visto que Jesús había hecho prodigios, milagros. Por eso le decía. Muy bien. Me confirma si están visualizando el Excel. ¿Qué digo? El SRI. La página del SRI. Sí, Listo, miren. Entonces aquí estamos, miren, en el SRI. Como les dije, ¿no? Venimos acá a la pestañita, abrimos declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones, ¿sí? De igual manera, en un principio el SRI o la normativa tributaria nos decía que este régimen impositivo era un régimen simplificado, es decir, que se quería simplificar los procesos. Por eso la gente solamente que tenía ingresos hasta $20,000, ellos solamente pagaban $60, no hacían declaraciones y todo. Pero resulta que al final del año, o sea, cuando ya debíamos en el mes de marzo cancelar estos $60, el SRI notifica que sí, solamente vamos a llenar un pequeño formulario indicando cuáles fueron nuestros ingresos para generar un comprobante de venta. Y ese comprobante de venta, de igual manera, nosotros debemos ejecutarlo a través de un formulario. En este caso, el formulario de rentas para personas naturales, ¿no? Y miren, como yo les había dicho el día de ayer, es necesario que nosotros revisemos y tengamos en consideración estas preguntitas que nos ponen aquí, porque aquí está la clave, miren. Miren, aquí está la clave. Pero no tengo un usuario ahorita que sea negocios populares, miren, sino que este ya es RIMPE, no tengo ahorita un usuario, pero vamos a trabajar con este, ¿ya? Miren, por eso es que no me permite cambiar estas opciones, porque ya están ligadas las respuestas con las actividades económicas que tiene este contribuyente. Pero miren, vamos a continuar, ¿ya? Miren, vamos al formulario. ¿Y qué me dice? Que yo debo identificar cuáles son mis ingresos, ¿no es cierto? Primerito yo debo llenar. Y en el ejemplo me decía que yo tengo ingresos de $8,000. Muy bien, $8,000. Y coloco aquí, mire, $8,000. ¿Sí? Nada más. De igual manera veníamos acá. Estos son ingresos de forma general, ¿verdad? De todas las actividades que yo tenga. Pero yo también acá tengo un informativo, una sección en donde voy a identificar cuáles de estos $8,000 forman parte de los ingresos que conforman RIMPE, ¿no es cierto? De RIMPE Negocios Populares o Emprendedores. Y aquí pongo, de los ingresos de los 8,000, ¿cuántos fueron ingresos grabados al régimen RIMPE? Pues los $8,000, ¿verdad? En su totalidad. ¿Cuándo voy a dividir? Como les dije, cuando tenga otras actividades de régimen general.
Por ejemplo, en relación de dependencia, cuando preste servicios profesionales, cuando tenga arrendamientos de bienes inmuebles, cuando tenga transporte, etcétera, ¿verdad? Pero miren, les he puesto $8,000. Aquí nomás déjenme borrar esto. Listo. Ya viene llenado de forma automática. Y he puesto, ¿no? Los $8,000, $8,000. Muy bien. En deducciones y exoneraciones no es necesario que pongamos nada porque nosotros vamos a declarar como RIMPE negocios populares, ¿sí? Es decir, debemos pagar los $60 de forma concreta, ya, sin deducir nada. ¿Cuándo vamos a llenar esto? Cuando tengamos actividades, como les digo, tanto RIMPE como de régimen general, ¿sí? Y justamente las deducciones van a ir exclusivamente a afectar o a deducir estos costos y gastos, van a deducir a los ingresos exclusivamente del régimen general. Aquí no llenamos nada y vamos acá en régimen impositivo, resumen impositivo, perdón. Y llenamos acá, miren, aquí sí me da otra vez apertura para yo elegir. Para el periodo fiscal, ¿se encuentra sujeto al RIMPE? Sí. ¿A qué categoría del RIMPE usted pertenece? A negocios populares. Si ven, aquí me da negocios populares o emprendedores. En este caso, yo soy negocio popular. ¿Sí? Y miren, ¿qué me dice? Requiere efectuar la declaración del pago del régimen negocios populares cuyos ingresos no superan, sí. Y no provienen, claro, sí. Bueno, no me permite seleccionar, dejémosle ahí. Pero miren, aquí me dice, base imponible grabada del régimen RIMPE. Los $8,000 que yo puse y los que yo obtuve en ese año, estoy demostrando aquí, 8,000. Y de forma automática, ¿qué me dice? El impuesto a la renta. Aquí dice, el impuesto a la renta del régimen RIMPE a partir del ejercicio 2022 es $60. Mire, ¿y qué me genera? Que el impuesto a pagar es de $60. ¿Sí ven? No hicimos nada más. El formulario automáticamente ya me presenta que yo debo pagar $60. ¿Sí ven? Sencillito, ¿verdad? Y ahí nosotros ya cuando estemos seguros solamente demos siguiente, siguiente, generamos, imprimimos el comprobante que me aparece por aquí y con esto nos acercamos a cancelar por ventanillas de algún sistema financiero. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿O tienen alguna duda hasta ahí? ¿Cómo es? Al comienzo salió unas preguntas. Esas preguntas tenemos que nosotros poner. Claro que sí, deben leer y poner el check donde en sí o no, porque le hacen preguntas de sí o no. Ya. Ya, tal vez alguna otra pregunta para continuar con otro. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Declaración puede hacer, o sea, que podemos hacer nosotros mismos o si no tiene que ser una persona profesional en esa área mismo? Ya, justamente por eso se creó, ¿no es cierto? El régimen RIMPE. ¿Por qué? Porque no es necesario que vayamos a donde un profesional o la señora del cyber que aprendió por ahí a hacer declaraciones, no. Sino que nosotros debemos, si aprendemos, podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Este tipo de declaraciones, claro, cuando es RIMPE, porque es un régimen simplificado, que justamente para eso iba, para evitar trámites a los contribuyentes y el contribuyente mismo a través de una educación, de un aprendizaje que tenga, pueda realizar estas declaraciones. Claro que miren, el formulario cómo me da la información, no es sencillo, ¿no es cierto? Nos podemos confundir aquí, pues es que debemos aprender o si no podemos también asesorarnos con alguna persona que conozca un poquito más. ¿Cuándo es necesario la firma del contador? Cuando estamos realizando declaraciones de personas obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Ahí sí es necesario que nosotros, que tenemos firma de contadores, podamos realizar esas declaraciones, porque justamente cuando damos siguiente, aquí me sale la primera opción, que nosotros ingresemos nuestro usuario de contadores que tenemos vigentes, ¿sí? Pero si quiere hacer estas de RIMPE, puede hacerlo usted mismo. No hay problema. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Podemos pasar con otro ejemplo. No. Muy bien. Miren por acá entonces. Vamos. Ayúdenme con la lectura de este ejemplo, ¿ya?
nos escuche en su... La señora Marta Alvarado, en el año anterior, 2021, tuvo ingresos de 450. Para el año 2022 generó ingresos de 368 y además incurrió en costos y gastos, sueldos, arriendos, costos de venta, etcétera, por 215. Nota, tiene 2 trabajadores. Ya, listo. Muy bien. Me dice que ha generado en el 2021 ingresos de $450,000 como primer dato, ¿no es cierto? Y para el año 2022, en cambio, generó ingresos de 368,000 y además incurrió en costos y gastos, que estos costos y gastos son por concepto de sueldos, de arriendos, el costo de ventas mismo y otro tipo de costos y gastos que se incurrió, ¿no? En su monto ha sido de $215,000. Y tiene 2 trabajadores, nos dice como una pequeña nota aquí. Listo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos primero? ¿A qué régimen Primerito, pertenece? a ver, general, Exacto. ¿Por qué régimen general? porque ya pasa si ya dice ingresos de Claro, si sobrepasa los, 368. si sobrepasa los $300,000 al siguiente año, ya es considerado, sale del RIMPE, ¿no es cierto? Sale del RIMPE Sí. al siguiente año y se coloca en régimen general y va a tributar como régimen general, ¿sí? Sencillito eso. Muy bien, entonces vamos, mire, ¿qué me dice? Régimen general, ¿no? Régimen general, los ingresos, ¿cuánto me dice que han sido? $450,000. $450,000. En este caso, como yo les había dicho, miren, vamos a considerar, sí, los costos y los gastos. Miren, los costos y los gastos, ahora sí, en régimen general, sí me permite, porque tiene otro cálculo. Nosotros aquí en régimen general ya no tomamos como referencia los ingresos para calcular el impuesto a la renta. Eso lo dejamos para el RIMPE emprendedor, RIMPE negocio popular, ¿no es cierto? Ahora, para el régimen general, nosotros sí vamos a tomar en consideración los costos y gastos, es decir, las deducciones que me permiten, los costos y gastos deducibles para impuestos, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver en específico qué son las deducciones que nos establecen en el artículo 10 de la LORTI. Pero ahorita quiero que se queden así. Con costos y gastos vamos a deducir para determinar ya un impuesto, pero en el régimen general, ¿sí? Me dice que los costos y gastos han sido por una cuantía de $215,000. Mira, entonces aquí nosotros de forma general, para determinar una utilidad, ¿verdad? Una utilidad contable, ¿cómo hacemos? Fácil, ¿no? Una utilidad contable, ¿cómo determinamos? Esto le estoy haciendo el ejemplo más sencillo, ¿no es cierto? Ahorita no estamos tomando muchos aspectos tributarios, sino solamente para calcular el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya entremos a contabilidad vamos a tener costos y gastos deducibles, costos y gastos no deducibles, vamos a determinar una utilidad contable, pero posterior también nosotros vamos a tener una conciliación tributaria, en donde vamos ya a generar otro tipo de información, ¿sí? Miren, entonces, utilidad contable. ¿Cómo determinamos una utilidad contable? Fácil. Ingresos menos los costos y los gastos. Entonces, ingresos menos los costos y gastos. ¿Cuánto me da como utilidad contable? 235,000. Y vamos a suponer que todos estos costos y gastos son deducibles de impuestos, ¿ya? Y la utilidad contable ha sido de $235,000. ¿Creen ustedes que a partir de aquí nosotros ya podemos ir calculando? Miren, déjenme cambiar esta tablita ese es del 2023. Déjenme poner la que fue del 2022 para ajustarnos al ejemplo que está ahí. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres... Listo, miren, esta es la tablita
que rigió pues prácticamente para el 2022, pero exclusivamente para el régimen general, para personas naturales y sucesiones indivisas. Esta es la tablita que nosotros debemos guiarnos. Y ven, es diferente a la que nosotros tenemos acá como RIMPE. Mire, es súper diferente, porque aquí llega hasta 300,000 y acá llega hasta mucho más. Pero esto no es los ingresos, sino esto es la base imponible. Ya vamos a ver, miren. La utilidad contable, entonces. ¿Será que nosotros con esta utilidad contable nos guiamos para ya buscar aquí el rango? Miren, 235,000, me encuentro aquí. ¿Será que con eso yo me guío o no? No, porque no llega a 300. No, estamos equivocados ahí. 300, olvídese porque eso es para RIMPE. Aquí Ya. estamos en régimen general. Para el régimen general, como les dije, no tomamos en consideración los ingresos, sino una base imponible, ¿sí? Que la base imponible es decir, el rubro que nosotros tomamos en consideración para ya poder determinar un impuesto. Y mire, la utilidad contable no es 235,000. Bueno, de aquí la base imponible no sería esto, sino que nosotros nos decía que tenemos trabajadores. Y como ella ya sobrepasó los $300,000 y también la normativa nos indicaba que si sobrepasa los $300,000 de ingresos, usted se convierte en obligado a llevar contabilidad. Al momento que se convierte en obligado a llevar contabilidad y tiene trabajadores, debe calcular y disminuir el 15% de participación. Pongamos a trabajadores, que es las utilidades, ¿no? Que se distribuye a los trabajadores, que es el 15% de la utilidad por el 15%. ¿Cuánto es? 35,250. ¿Sí? Esto le corresponde a los trabajadores, ¿no? Esto le corresponde a los trabajadores. Y ahora sí, vamos y determinamos que es una base imponible, ¿sí? Claro que como es una persona natural, ahora sí podemos hacer uso de gastos personales, pero eso lo dejamos para luego, porque ese tema también vamos a topar, lo que es gastos personales en su momento, ¿sí? Esa temática también tenemos aquí para la materia, pero ahorita quiero que se queden así. Miren, entonces la utilidad menos el porcentaje que se distribuye para los trabajadores, participación trabajadores, me da una base imponible de 200, perdón, aquí estaba, aquí es más. Ya, me da una base imponible de 199,750. Una vez que yo ya tenga la base imponible, ahora sí con este rubro yo me guío. ¿En dónde me encuentro? Yo me encuentro aquí, miren, donde me dicen este rango. Vamos a copiar esto de aquí. Miren, vamos a copiar esto de aquí. Ya. ¿En dónde me encuentro con base imponible? Aquí, miren. Fácil, ¿no es cierto? Y me dice que aplicamos lo mismo que hicimos acá, miren, el cálculo es muy similar. Miren, voy a copiar esto de aquí, solo esto me interesa. Pero, ahí está, menos el límite inferior, me dice, menos el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior de aquí? Los $100,000, ¿verdad? Pongamos menos, $100,000. Menos $100,000, mire. ¿Y cuánto me da como resultado? 99. 99 Claro, con 99,750, ¿ya? Y listo, vamos entonces. El tipo marginal, ¿cuánto es el tipo marginal aquí? 37%, entonces. 37%. Listo. Entonces, el primer impuesto causado, llamémoslo así, el primero, ¿cuánto es? Es la multiplicación del saldo que nosotros obtuvimos entre la multiplicación de los 99,750 por el porcentaje y me da 36,907,50. Y el segundo impuesto es el que me viene determinado de forma automática aquí, los 23,379, ¿sí? Y entonces, aquí ponemos aquí que el impuesto causado es la sumatoria, ¿no? De estos dos impuestos que les he puesto aquí como entre paréntesis, ¿no? Para ir identificando. Mire,
¿Cuánto ha sido? De 60.286,50. Ese es el impuesto que se ha generado por los ingresos y la utilidad y la base imponible que se ha generado aquí, ¿no? Mire, sencillo. Este ejemplo no lo vamos a hacer en el formulario, en el SRI. Mejor vamos a hacer uno más sencillo, ¿sí? O aquí tienen alguna pregunta tal vez. Vamos a hacer otro ejemplo del régimen general, pero un poco más sencillo para que ustedes se guíen, ¿ya? Pero aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo que me indique. Estamos claros. Vamos aquí. Miren, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a crear otro. Miren, señor Aaron Silva trabaja bajo relación de dependencia y percibe un sueldo de $2,000. Muy bien. Al final del año debe declarar impuesto a la renta. Otro dato adicional, le efectuaron retenciones por 300, perdón, pongámosle $150. Listo. Ahí tenemos. Este es un dato, ¿verdad? Miren, hay personas que trabajan en instituciones, sean del sector público, sean del sector privado, que perciben sueldos, llamémoslo así, altos, ¿no es cierto? Y por ser sueldos altos sobrepasan una base. Al sobrepasar una base, ellos ya deben comenzar a tributar, ¿verdad? Deben comenzar a identificar sus ingresos. Y aquí otro pequeño dato. No, sin ese otro dato, ¿ya? Porque no quiero meterme ahorita con gastos personales. Quiero que eso aprendamos exclusivamente en una clase lo que es gastos personales, ¿ya? Lo que actualmente se está aplicando, que ya no es una deducción, porque antes estaban los gastos personales dentro del artículo 10 como deducción, pero ahora se encuentra en un artículo posterior al artículo 10, un artículo innumerado, ya no se le trata como deducciones, sino como rebajas. Miren aquí. Entonces, identifiquemos aquí, ¿qué nos dice? Que el señor Aaron Silva trabaja bajo relación de dependencia. Con ese dato, con esa actividad, ¿a qué régimen pertenece? ¿A RIMPE o a negocios populares, a emprendedores o a régimen general? A ver, con ese dato. Negocio popular. No. A ver, ¿a dónde pertenecemos? Sale sueldo 2010, 20. El negocio popular, no. Emprendedor, No. no. A ver, porque pasa de... No, a ver. ¿Se recuerdan que yo les decía este dato? Miren, ya les voy a compartir la pantalla de la clase que yo ya les había dado. A ver, el trabajador de dependencia. Están viendo el Excel, ¿no es cierto? Sí. La teoría. Listo. Miren por acá. Miren, ¿qué nos dice aquí? En el artículo 97.4 nos establece las actividades que por ninguna razón serán parte del RIMP, es decir, las actividades excluyentes. Y más acá abajo, miren, en el literal C, ¿qué nos dice? Que las actividades que correspondan o se dediquen a la prestación de servicios, a los mandatos y representaciones, al transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustible y a las que se encuentran bajo relación de dependencia. Aquí está el dato. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay actividades que sin importar los ingresos que tengan, no van a estar por ningún motivo al régimen RIMPE, ¿sí? Es decir, actividades excluyentes del RIMPE, que se excluyen de ese régimen.
y no van a estar en el RIMPE, sino que van a estar y van a tributar como régimen general. Y uno de esos casos es el bajo relación de dependencia, me dice aquí, clarito dice la normativa. La relación de dependencia es una actividad excluyente, es decir, que no va a ser RIMPE, y si no es RIMPE, es negocio popular, perdón, es régimen general, y yo voy a declarar como tal, como régimen general, ¿sí? Este es el dato que yo les estoy dando, que hay actividades excluyentes, no todas son RIMPE, ¿sí? Hay actividades excluyentes, es decir, que por ningún motivo van a estar en el RIMPE. Justo la normativa nos establece un artículo exclusivo para eso, para que identifiquemos las actividades que no van a estar en RIMPE, ¿sí? Y una de ellas es los Los servicios, ¿no? Bajo profesionales. relación de dependencia, los servicios profesionales, los mandatos, representaciones, transporte, por ahí nos decía las comercializadoras de combustible, la relación de dependencia, las rentas de capital, etcétera, ¿no? Pero mire, aquí tenemos. Entonces, el primer dato, nosotros como relación de dependencia vamos a tributar como régimen general, ¿verdad? Como General. régimen general. Muy bien. Ahora sí, como es el régimen general, yo ya sé que voy a tributar con esta tablita porque me pertenece al régimen general. Yo no tomo en consideración, como les dije, lo que es el, la tablita RIMPE, ¿no? Sino régimen general. Muy bien, aquí estamos. Pero de igual manera, yo debo identificar mis ingresos, claro que sí. En relación de dependencia, yo tengo ingresos. ¿Cuáles son mis ingresos? De $2,000, ¿verdad? $2,000 mensual. Entonces, 2,000 por 12, porque sería por el año, ¿no es cierto? Entonces, estoy percibiendo ingresos anuales o ingresos totales en ese ejercicio fiscal de $24,000. ¿Será que yo voy a pagar sobre los ingresos o debo deducirme algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me puedo deducir yo si estoy trabajando bajo relación de dependencia? ¿Cuál es el único gasto que yo genero por estar en régimen? Retenciones, Retenciones sí, pero posteriormente, ¿ya? Ya les voy a enseñar cuándo. A ver, Las retenciones sí nos deducimos como un crédito tributario porque tenemos un saldo a favor, ¿verdad? Pero más adelante. Pero ¿cuál es el único rubro o gasto que yo genero, que yo incurro cuando estoy bajo relación de dependencia? ¿Qué es algo que a mí me descuentan mes a mes? del seguro, del Exacto, el IES. seguro, el IES, muy bien. Sí, Menos el aporte personal, ¿verdad? personal. Ujú. Menos, pongamos aquí, menos aporte IES, que es de, ¿cuánto es el porcentaje que aportamos? A ver, ahí sería, A ver, ¿qué opina? ¿Cuánto sería? ya veo. No, no dice. ¿Cuánto es el porcentaje? A ver. 12%. No. El porcentaje al IES que nos 12 descuentan a puntos nosotros. No, el 12,15 es para el aporte patronal. El aporte patronal. personal es del El 9 9,45%. puntos, sí. Listo, entonces, como yo todo mes a mes, a mí me descuentan, ¿no es cierto? Esa es una deducción que me permite justamente la normativa que yo me puedo disminuir. ¿Cuánto sería? 9 puntos. El El 9,45 9,45. de todo lo ganado, ¿verdad? Por 9,45%. Es decir, que este rubro, pongamos aquí en negativo, ¿ya? Este rubro de 2,268 es el único costo, perdón, es la única deducción que yo puedo considerarlo cuando estoy bajo relación de dependencia. El aporte al IES, ¿sí ven? Y ahí sí vamos entonces. Claro que nosotros vamos a tener otros ingresos, no solamente el sueldo, sino, por ejemplo, los fondos de reserva, el 13º, 14º, pero miren, esto, aquí me faltó un pequeño dato. Esto es un ingreso grabado, ¿sí? Porque también existen ingresos exentos, es decir, ingresos que no van a pagar impuesto a la renta. Y esos impuestos son los beneficios sociales prácticamente. Son ingresos no grabados o ingresos exentos, nos dice, ¿sí?
Entonces está en el artículo 9 de la LORTI, todo lo que son ingresos exentos, ¿sí? Y en el artículo 8 están los ingresos grabados. Pero miren, ingreso grabado sí es el sueldo, es decir, que los sueldos sí, yo debo considerarlo para pagar impuestos. Y por eso he puesto aquí ingreso grabado 24,000, todo lo que percibí como sueldos en el año, $24,000. El aporte al IES, que es el 9.45%, es la deducción, es decir, menos 2,268. Y ahora sí, yo vengo acá con pongamos aquí, subtotal base, ¿ya? No, perdón, aquí es base imponible. Base imponible, la base imponible, ¿no es cierto? La que yo voy a considerarlo ya para comenzar a calcular impuestos. Mire, entonces la base imponible, ¿cuál es? Fácil, la diferencia entre los ingresos menos el aporte, la deducción. ¿Y cuánto tengo como base imponible? 21,732. Con esta base imponible yo debo buscar en qué rango me encuentro. Miren, en qué rango me encuentro. Déjenme copiar. Miren, entonces, yo me encuentro con esto, 21,732, yo me encuentro aquí, miren, en este rango. ¿Por qué? Porque estoy en el rango desde 18,010 con un centavo hasta 21,630. ¿Sí ven? Con esto yo ya conozco en qué rango estoy y voy a comenzar a calcular mi impuesto. Miren. Y voy acá. Copio esto nomás, porque nuevamente vamos a utilizar eso. Me dice que la base imponible, miren, ahí estamos. Es el 12. ¿Cómo hacíamos esto entonces? Buscamos primero el primer paso. Aquí están los pasos. Yo les puse aquí, miren, los pasos para calcular los impuestos. Estos pasos se pueden aplicar tanto para RIMPE o como para régimen general, porque aquí los títulos son los mismos, ¿no? Son los mismos. ¿Y qué nos dice? Ah, bueno, aquí cambiamos. Son los mismos, pero tiene aquí como es el mismo proceso, pero cambian aquí de nombre nomás. Mire, aquí no le dicen límite inferior, sino le dicen fracción básica. ¿Ya? Y miren, buscamos entonces. ¿Qué nos dice? La base imponible, que yo ya sé que es 21,732, menos la fracción básica. Menos la fracción básica. ¿Cuánto es la fracción básica? 18,010 con un centavo. ¿Sí? Entonces, si hacemos la diferencia, ¿cuánto es el saldo que nos queda? La base imponible menos la fracción básica me da 3,721,99, ¿sí? Pero ahí no queda todo, sino que aquí también tenemos un porcentaje de impuesto a la fracción excedente. Miren. Listo, ahí está. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje de fracción excedente es de 12%, ¿no es cierto? De igual manera nos estamos guiando. Y ahora sí calculamos. El saldo que nos quedó disminuyendo la base imponible, que es de 21,732, menos la fracción básica de 18,010,01, ¿cuánto me da? Me da un resultado de 3,721,99. Este resultado yo le multiplico por el 12% que está aquí, que es el impuesto, el porcentaje del impuesto a la fracción excedente, ¿no? Y me da como resultado, pongámosle entre comillas, el primer impuesto causado o determinado, ¿cuánto es? Fácil, ¿no? 446,64. Y el segundo impuesto es el que nos viene aquí estipulado, mire, 515. ¿Sí? Esto es el dato. Entonces, si nosotros sumamos acá, ya tenemos el impuesto causado, ¿sí? Impuesto causado. ¿Cuánto es el impuesto causado? Esto, 961,64. Ese es el impuesto causado, es decir, el impuesto que se generó, que yo debería pagarle al SRI. Pero en este caso, ¿le pago eso o no le pago? No, no le pago,
¿Por qué? Porque yo puedo utilizar algo, porque yo ya pagué por adelantado a través de las retenciones que me hicieron, es decir, que yo ya pagué por adelantado una partecita del impuesto a la renta. Es decir, que yo, por las retenciones que mes a mes me estaban efectuando, yo ya tuve un saldo a favor y ese saldo a favor lo voy a utilizar en este momento. Miren, menos retenciones efectuadas. ¿Cuánto me dice? $150. ¿Sí? Y ahora sí, como yo voy a utilizar ya este saldo que tengo a favor, ahora sí viene el dato y el impuesto que yo debo pagar. Ahora sí es el impuesto a la renta. Ya no le llamo impuesto causado, ¿sí ven? Ahora sí ya le llamo impuesto a la renta. ¿Y cuánto es? Fácil la diferencia, ¿no? Del impuesto causado menos las retenciones o el saldo a favor que yo tuve por concepto de retenciones que me efectuaron. ¿Y cuánto debo pagar ahora sí el impuesto a la renta? 811,64. Miren, esto es el impuesto que yo debo pagar por haber percibido $24,000 en el año. ¿Sí ven? Eso es lo que yo debería pagar. Ahora, vámonos al formulario. Vamos a ver qué nos dice el formulario, ¿ya? Déjenme ver dónde está. Aquí estamos. Miren, vamos al formulario. Espero que no haya caducado sesión. Ahí está. Muy bien, en este mismo trabajemos. Nos vamos a declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. ¿Es un formulario de rentas naturales? Claro que sí. Y aquí seleccionamos el año que corresponde. Mire, requiere efectuar, sí, tiene relación, se encuentra obligado a llevar control, no, listo, aquí, vamos, siguiente. Y vamos entonces con los datos. Ahora, la información. Ya no pongo aquí yo los datos, sino que voy a poner aquí, porque aquí me dice, rentas grabadas, trabajo en relación de dependencia. ¿Cuánto percibí? $24,000. ¿Sí ven? Solamente aquí esto se está llenando de forma automática. Dejémosle en 0. Listo. $24,000, ¿verdad? Pero también teníamos la única deducción que me dice, los gastos deducibles, ¿cuál era? Fácil. El aporte que nosotros realizamos, que es de 2,268, ¿sí? Y me queda como base imponible los 21,732. 732. Ahora, como somos régimen general, sí podemos utilizar gastos personales, claro que sí, pero en este ejemplo no lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque quiero que conozcan el tratamiento, ¿sí? Claro que nosotros llenamos un anexo, informamos y el formulario nos da haciendo todo, ¿verdad? Solamente nosotros debemos saber cómo hacer, pero yo no les puedo enseñar antes de que ustedes conozcan la teoría y hacer una práctica en Excel y luego sí hacemos ya un ejercicio con gastos personales. Por eso en este ejemplo lo hemos dejado ahí. Miren, entonces, ahora sí me está calculando, miren, lo que yo les había dicho, base imponible grabada, ¿cuánto era? Los 21,732. Lo mismo que hicimos acá, miren. 21,732 es la base imponible grabada. Es decir, que con esto, a partir de este rubro, yo comenzaría a buscar en qué rango me encuentro para comenzar a calcular el impuesto que se haya generado, ¿no? Miren, volvamos entonces acá al SRI. Y tenemos aquí, miren, y el impuesto causado me dice que son 964,70. ¿Sí? 964,70. Vamos. 964,60. Déjenme ver. Listo. ¿Y qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? A ver. Aquí vamos a poner. Aplica. Y no. Listo. Miren. Año 22. Déjenme ver. Esto era del año 22. Muy bien. Ahí está. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ya. Y en el formulario están viendo, ¿no? Listo.
Ahí estamos. Listo, mire, este sería el impuesto que se generó, ¿no es cierto? El impuesto causado nos dice por aquí, mire, impuesto causado, también está utilizando nuevamente el término que yo les había dicho, impuesto causado, porque todavía no es un impuesto a por pagar, sino que aquí me da las opciones de que yo coloque las retenciones que me efectuaron. Y justamente aquí en el casillero, de aquí, en este le damos el 845, ¿qué nos dice? Menos las retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal distintas a la relación de dependencia, actividades sujetas al impuesto único y al régimen impositivo microempresas, ¿sí? Incluye RIMPE. Bueno, en el caso de que aquí colocamos solamente las retenciones que efectuaron actividades RIMPE. Ya, vamos a leer más acá abajito qué nos dice. Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal, régimen impositivo de microempresas, régimen RIMPE emprendedor a partir del régimen. Y acá, ¿qué me dice? Mire, retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia. ¿Sí ven? Aquí colocamos entonces, aquí justamente me dice, en el casillero 846 yo voy a colocar la información. Retenciones en la fuente que realizaron el ejercicio fiscal en relación de dependencia. ¿Cuánto era? 150. Y miren, ahí está calculado entonces. Lo que hicimos en Excel está también acá. Claro que en Excel va a variar un poquito de centavos, me estoy fijando, pero es por los redondeos, ¿sí? Justamente el SRI sí se basa con trabaja creo que internamente con todos los decimales y aquí lo hemos redondeado nosotros. Pero miren, eso es como nosotros hacemos, mire, 814, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tributar y vamos a pagar. Aquí ya me sale total impuesto por pagar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Porque el compañero docente ya está aquí en la espera. Inge, buenos días. Por favor, que me ayude más o menos con un ejemplo de tarea de lo que está ejercicio a realizar en unidad 3. ¿Y qué nos dice en la unidad 3? Dentro, a ver. Realice 3 ejercicios como desarrollado en la clase. Lo que hicimos nosotros, lo que hicimos aquí. ¿Sí? En este momento mejor ya les subo los documentos para que ustedes se guíen, ¿ya? En la unidad 3 mismo le voy a poner, ¿ya? Miren. Gracias. Para que ustedes se guíen. A ver, aquí estamos. Miren, entonces vamos a tributación. Vamos a la unidad número 3 y vamos a subir, ¿ya? Vamos a subir. Aquí donde dice práctica en clase, les voy a cargar el documento, ¿ya? Este documento. Aquí les subo este documento, ¿ya? El que terminamos ahorita. Mira, vamos entonces. Guardar, cambios y listo. Ahí estamos, ¿no? Práctica en clase. Aquí está para que ustedes revisen y de igual manera, como les dije, realice 3 ejercicios como los que realizamos aquí. Cambian los datos, ¿no es cierto? Cambian los datos, pero aplican el mismo concepto, ¿no? El de determinar si es RIMPE los ingresos, calcular en la tablita y verificar cuál es el impuesto que se haya generado, ¿sí? De igual manera, si es régimen general, como hicimos aquí en relación de dependencia, ustedes identifican la base imponible, buscan en la tablita y determinan cuál sería el impuesto por pagar, ¿sí? ¿Alguna duda? Porque está aquí el compañero docente esperando en la sala. Pues estamos todo claro. ¿Todo claro? Sí. Listo. De igual manera, la próxima semana, antes de comenzar clases, si tienen alguna duda, me avisan. A ver. Hijo, ya puse mal. Es en finalización. Eso le digo, la próxima clase, si tienen alguna duda, antes de iniciar con el nuevo tema, me hacen saber si tenemos alguna duda sobre RIMPE, porque la próxima semana ya vemos lo que es referente a agentes de retención, ¿sí? Y prácticamente cuando nosotros revisamos contabilidad, no hicimos retenciones, ¿se acuerdan? Porque les dije, en su momento vamos a revisar retenciones,
¿Sí? Y ahora es cuando vamos a revisar retenciones. Muy bien, le doy paso al compañero docente. ¿Ya? Muchas gracias, me despido.